El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes de la sexta semana del tiempo ordinario, viernes 21 de febrero de 2025. Lectura del libro del Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra, y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmos 32, versículos del 10 al 15, respondemos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, aunque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 34 al capítulo 9, versículo 1. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes
no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es viernes de la sexta semana del tiempo ordinario, viernes 21 de febrero de 2025. Memoria opcional de San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura, tomada del libro del Génesis en el capítulo 11, versículos del 1 al 9, nos habla de la torre de Babel, la torre que los hombres construyeron, que pensaban construirla hasta el cielo. Pero vino Dios y dijo, si el hombre es capaz de construir una torre, ¿qué más podría construir? Entonces los confundió para que no se entendieran, y allí empezó las diferentes lenguas. Los dispersó por el mundo, dice. Toda la tierra tenía una sola lengua, dice. Al principio toda la tierra tenía una sola lengua, un solo idioma. Y dice que unas mismas palabras, y las mismas palabras, no habían palabras rebuscadas. Dice que al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar. Allí dice que se establecieron. Y dijeron, vamos a fabricar ladrillos y los vamos a cocerlos con fuego. Utilizaron, dice, pues ladrillos en vez de piedras. Y asfalto en vez de mezcla. Luego dice que dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. Desde entonces, el ser humano quería hacerse famoso, empezando por una torre inmensa que llegara hasta el cielo. Quería llegar hasta donde está Dios, pero nadie como Dios. Dice que querían construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, simplemente para hacerse famosos, por pura fama. Y eso lo querían hacer antes de dispersarse por el mundo, por todo el mundo. Pero dice que el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo el Señor, son un solo pueblo, dijo, y hablan una sola lengua, un solo idioma. Y dice que si ya empezaron esta obra en adelante, ningún proyecto les parecerá imposible. Claro, ningún proyecto iba a ser imposible. Si con esa obra de hacer esa torre hasta el cielo, era un gran proyecto el que habían planeado hacer. Entonces dijo Dios, vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Aquí vemos nuevamente que Dios no está solo. Como en la creación que decía, hagamos al hombre. Estaba la Santísima Trinidad. Y aquí lo vuelve a recalcar. Vayamos pues, dice la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Dice que el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Se les vino abajo el proyecto que habían decidido hacer.
No pensaban que Dios los iba a confundir de lengua. Por eso la ciudad dice que se llamó Babel, porque Dios lo confundió. El Señor confundió la lengua y de allí aparecieron muchas lenguas que existen hoy en día, desde la torre de Babel, desde esa ciudad que iban a construir. El Salmo 32 nos dice que dichoso es el pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios es un pueblo dichoso. O como diríamos, si eres escogido por Dios, eres dichoso. Aquí dice que frustra el Señor los planes de los pueblos. Claro, el Señor confunde los planes del pueblo para ver, o de los pueblos, para que no hagan lo que no es debido, lo que no es bueno. Y dice que se malogren sus designios, los designios del hombre. Los proyectos del Señor duran por siempre, y los planes de su amor por todos los siglos, dice. Dice que es feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, y dichoso es el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo, el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada, allí observa a todos los que habitan en la tierra. Dice que formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. El Señor entiende a todos, porque Él formó el corazón del ser humano, de cada uno, y a cada uno le entiende y lo conoce por su nombre, lo llama por su nombre. El evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo 8, ya del versículo 34 al capítulo 9, versículo 1, nos dice de que Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos. Llamó a la multitud y a sus discípulos. La multitud eran muchos. Llamó a sus discípulos y les dijo, les dio un mandato, les dio algo bueno y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Así de duro, hay que seguir al Señor, pero antes hay que renunciar a sí mismo. Primero es ir al Señor, venir conmigo, dice, ir con Él. Luego renunciar a sí mismo, renunciar a sí mismo, renunciar al pecado, renunciar a sí mismo. Y luego cargar con nuestra cruz. Y ya después seguirlo. Pues el que quiera, dice, salvar su vida, la perderá. Salvar la vida por causa de Cristo. La perderá, dice. El que quiera salvar su vida humana, la perderá. Pero dice que el que pierda su vida, la vida humana, nos está diciendo de que el que quiera salvar su vida terrenal, perderá su vida espiritual. Pero el que pierda su vida terrenal, ganará su vida espiritual. Por eso dice, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que
pierda su vida por mí, su vida terrenal por mí y por el Evangelio, salvará la vida eterna. El que le sirve a uno, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero? Dice, si pierde su vida. ¿De qué sirve de que hagas de todo en esta vida, pero vas a perder la vida eterna? Como dice San Pablo, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Tenemos en nuestras manos hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene. Por eso, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, pierde su alma? ¿Y qué podrá uno ganar? ¿Qué podrá dar uno a cambio para recobrar la vida? Si alguien dice que se avergüenza de mí, dice, de Cristo, el que se avergüenza de Cristo y de su palabra, del Evangelio, y que es idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre, dice, se avergonzará de él, se avergonzará del que se avergüenza de Cristo y de su palabra. El Señor también se avergonzará de esa persona. Y cuando venga, dice, con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles. Jesucristo viene en la gloria de su Padre, en sus santos ángeles, entre sus santos ángeles. Y luego les dijo por último, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes, no morirán sin haber visto primero el reino de Dios. Sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Nadie morirá, dice, sin haber visto primero el reino de Dios, sin haber visto que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas, pueblos libres que exigen libertad. Danos un corazón